Estás escuchando Sintonía Om, conversaciones y prácticas yogis. Desde posturas clásicas hasta técnicas modernas, únete a nosotros en este viaje en busca de la armonía en cuerpo, mente y espíritu. Om Shanti y bienvenidos a un nuevo episodio de Sintonía Om. En esta ocasión platicaremos con Mariela Mendoza, practicante de Ashtanga desde hace 12 años y maestra de yoga desde hace 9 años. Exploraremos la flexibilidad no solo en el cuerpo, sino también en la mente. Vamos a tratar de descubrir cómo la flexibilidad en el yoga va más allá de las posturas físicas y se convierte en una puerta hacia la autoaceptación y el crecimiento personal. Y pues bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí, Mariela, por aceptar la invitación. Muchas gracias. Y como siempre, me gusta empezar conociendo un poquito pues, de quién es Mariela, pero que nos lo platiques tú. Mira, me defino, o creo que me conozco en este momento, como una persona creativa, porque me encanta el proceso de estar como aprendiendo muchas cosas. De hecho, a mí algo que me mata es la rutina, algo que la verdad que me impresiona que siga en el camino de Ashtanga, porque justo pues muchos de los perfiles de personalidad que ves ahí son personas que les encanta la rutina, ¿no? Y a mí es algo que después de un tiempo, o sea, me mata, pero creo que en realidad lo que a mí me mata es el hecho de sentir que ya no estoy aprendiendo cosas nuevas. Soy muy curiosa, me considero una persona como muy sociable, muy empática, muy sensible, con mucho amor por la naturaleza, y creo que esa es la forma en la que me defino. Súper bien. Platícanos cómo conectaste con pues, este viaje que es el yoga. De súper churro. O sea, eso no fue algo que yo busqué. O sea, ahí es donde creo que de pronto sí tenemos como llamados, de verdad. Y afortunadamente, ahí yo tuve una amiga que se encargó de meterme en ese mundo, porque en ese entonces yo estaba trabajando en una empresa. Yo vengo del mundo Godín. Okay. Y esta amiga de verdad que me estuvo invitando como por un año. Y yo decía, ay, no, porque es que yo lo que quiero, o sea, yo soy como una persona muy activa. Entonces yo decía, no, yo en ese momento pues tenía muy poca información acerca de yoga, y lo poco de información que tenía es que mi mamá jugaba voleibol y era súper deportista, y de pronto tuvo una lesión en la espalda. Y entonces ella decía, no, pues a mí me ayudó muchísimo yoga, y eso fue lo que hice después. O sea, como tuvo que dejar de hacer deporte, y bueno, ese tipo de deporte como extremo, ¿no? Y decía, bueno, yo empecé a hacer yoga y me sirvió muchísimo para la espalda. Entonces, para mí, la relación que yo tenía es que era algo que tenías que hacer, pues solamente como que si estabas lesionado, o solamente como para relajarse y ya. Y en ese momento yo lo que quería era pues salir del trabajo y activarme, ¿no? Okay. Y entonces en ese momento yo iba a nadar y ya. Y hubo un día en el que dije, bueno, ¿sabes qué? Sí voy a ir, pero ya como para que me dejara en paz, la verdad, porque era, o sea, tiro por viajera. Vamos. Y yo decía, no, la verdad es que no se me antoja nada, pero ya voy a ir como para que no me cuenten. Y me quedé sorprendida. O sea, como que ese día fue como, ¿qué es lo que acaba de pasar aquí? Okay. O sea, hice como una conexión que nunca había logrado tener, porque aparte como esta misma actividad que yo tengo me cuesta mucho trabajo. O sea, en ese momento el silencio me costaba muchísimo trabajo. O sea, como que el parar, o sea, para mí era impensable. O sea, como... o sea, el estar sentado mucho tiempo para mí era como, ay, no, o sea, me empieza a dar como ansiedad de ya me quiero mover. Y en ese momento fue como,
¿qué es lo que acaba de ocurrir? O sea, me encantó. Pero pues no pude ser muy constante porque pues estaba hasta tope del trabajo y pues muy pocas veces lograba llegar a la clase, ¿no? Okay. Ese fue mi primer acercamiento y me encantó. No fue una práctica no fue de Ashtanga, pero me gustó, o sea, me llamaba mucho la atención que entré y fue un salón en el que pues la maestra hacía como una meditación y veías gente como de todas las edades, hombres y mujeres y cuerpos como súper diferentes y como, no sé, me encantó el hecho de que nadie tenía que demostrar algo, ¿no? O sea, como que yo lo tenía muy relacionado como con el deporte, que pues te tiene que salir muy bien, o sea, como que lo tienes que hacer bien porque o sea, eso se califica o si no, o sea, o tienes que ganar. Entonces como que mi relación con el cuerpo estaba muy relacionada con el deporte, o sea, hasta ese momento ese había sido mi acercamiento con el cuerpo, ¿no? Y yo venía aparte de o sea, como de sentirme decepcionada atléticamente de mi desempeño, porque yo era, o sea, aunque era muy activa, nunca, o sea, como que nunca entendí, o sea, yo siento que yo en mi ADN no tengo el don competitivo del deporte, pero que sí lo tengo con el juego. O sea, por ejemplo, fui una niña que jugué mucho y siento que de pronto así como que en yoga encontré eso que yo sentía cuando jugaba, ¿no? Ok. Increíble. Sí te cambia el chip definitivamente, ¿no? Sí. O sea, es una visión distinta. Muy es decir, diferente. Como, ok, igual y no lo tengo que dar todo porque no tengo que demostrar nada y esto es para mí, ¿no? Ajá. Y sobre todo que había muchas cosas en las que obviamente cuando las intentas te sientes súper torpe, pero era como que pues no pasa nada, o sea, no pasa nada si eres súper torpe mientras las haces, pero como que sentimos mucho miedo al pasar por esa etapa de ser torpes, ¿no? Es como que nos da miedo, entre que yo creo que nos da miedo como que nos vemos ridículos y sentir que nos van, o sea, como que alguien nos va a calificar, ¿no? Sí, ¿no? Pues también se relaciona con esa como construcción del ego, ¿no? Con esa construcción de la imagen que quieres proyectar ante los demás. Exacto. Aunque no sabes por qué, pero tú ya eres esa persona que es buena en el deporte, o que lo da todo, o que va a ganar, ¿no? O que está acostumbrada a ganar. O que quedas como expuesto así como de pronto, pues muy vulnerable, ¿no? Y entonces como que muchas veces queremos esconder como esa... O sea, que la gente no sepa que estás pasando por un proceso vulnerable, ¿no? Y pues con la práctica no te puedes esconder, ahí está. Sí, ahí está, y ahí sale todo también, ¿no? Sí. Muy bien. Tuvimos otro episodio con Fer, en el que hablábamos de los mitos del yoga, ¿no? Y tocábamos uno, pero lo tocamos medio rápido porque hablábamos de varios. Y ese mito es precisamente el que va a guiar nuestra conversación hoy, ¿no? Sí. Que es el de, pues necesito ser flexible para practicar. ¿Qué responderías tú a alguien que te dice eso, Mariana? Pues no lo necesitas. De hecho, si no eres flexible y haces yoga es justo lo que necesitas, porque es algo que va a venir a revertir ese proceso que, pues mientras vamos creciendo se va convirtiendo en algo crónico, ¿no? Pero la buena noticia es que es algo que se puede recuperar, ¿no? Aquí sí te voy a dar una parte de datos técnicos, porque a mí justo eso es lo que o sea, cuando yo empiezo a dar como clases, pues me topaba con diferentes cuerpos que no tenía que ver forzosamente la edad con el cuerpo, pero diferentes condiciones de flexibilidad. Y yo decía, o sea, ¿por qué pasa esto? Realmente ahí es donde te das cuenta que ningún cuerpo es igual. Y bueno, nosotros tenemos un tejido conectivo que se llama fascia, que sostiene de todos nuestros músculos, huesos, órganos, vasos sanguíneos, incluso redes como
o capitas que se encuentran dentro de los músculos. Y es una como red que se conforma de agua, colágeno y elastina, ¿no? Y entonces, esto es lo que, como que digamos que la proporción de cada uno de estos componentes nos da o sea, como que rige nuestra movilidad. Ahora, esta composición, o sea, tiene muchos factores, ¿no? Uno es nuestra movilidad, o sea, nuestro estilo de vida, y no solamente con ser deportistas o no, porque, por ejemplo, en yoga llega mucha gente que ha sido deportista, pero, por ejemplo, si sus rangos de movimiento son muy repetitivos, pues hay ángulos que no ha explorado y que los empieza a descubrir. O sea, entonces hay gente que es muy deportista y que tiene flexibilidad en algunos rangos, pero hay otros rangos que apenas la está empezando a construir, ¿no? Otro es la alimentación también, en donde aquí sí es muy importante tener cierto aporte de proteína, por eso incluso cuando o sea, si tienes una dieta vegetariana o vegana, sí es muy importante tener un suplemento de proteína, porque la proteína de la carne sí tiene como ciertos componentes que nos ayudan a mantenernos flexibles. Bueno, la otra parte que influye, regresando al punto de la composición de la fascia, está las emociones. Cuando nosotros tenemos emociones como muy fuertes, generamos cortisol, y el cortisol inflama nuestro cuerpo. Y también, o sea, como que es estimulación que te hace como correr porque estás en peligro, y esto produce rigidez en el cuerpo, ¿no? Entonces, si estás en constante estrés, es posible que esa rigidez se va a manifestar en el cuerpo, ¿no? Y la otra es nuestra infancia. Hay una etapa de la infancia en la que depende cómo haya sido tu crecimiento. Por ejemplo, o sea, no es la misma flexibilidad de un niño de 4 años a un niño de, por ejemplo, ya de unos 10 años, como de los 10 a los 13, que es cuando viene como un crecimiento como más rápido. Ahí, quienes crecen como de pronto muy rápido, digamos que sus músculos no crecen a la misma velocidad que crecen sus huesos, y entonces pueden empezar a presentar rigidez. Ya después se recupera si tuviste como movilidad en tu niñez. O sea, y movilidad es como en diferentes rangos de movimiento. O sea, no solamente, pues, bueno, como te mencioné hace ratito, como correr o como hacer fútbol, ¿no? Claro. Entonces, bueno, o sea, si te fijas, son un montón de factores que influyen. Entonces, por eso te encuentras cuerpos súper diferentes. Sí. Entonces, no necesitas ser flexible. Encuentras muchísimos, o sea, pero es algo que lo vas a desarrollar mientras seas constante. Yo lo que les digo es que somos como de plastilina. Okay. Y algunos tenemos cuerpos que, por ejemplo, esta plastilina, que cuando la plastilina ya le quitas la envoltura y la dejas por ahí abandonada, y cuando quieres volver a moldearla, pues te tardas muchísimo. O sea, prácticamente en ese momento es como una roca. Pero si la moldeas y la moldeas y la moldeas, de pronto es como, si es algo que se puede ser más maleable, ¿no? Sí. Pues es que eso es lo mismo con el cuerpo. Así funciona la flexibilidad en nuestro cuerpo, es lo mismo. Y benditos aquellos que tenían la envoltura todavía, ¿no? Exacto. O que venían en la otra, que venían, ¿cómo se llama? La otra que olía como delicioso. Esa, exacto. Sí, entonces, pues te encuentras con todo tipo de cuerpos. Sí, sin duda. Esta parte de la flexibilidad a ti te ha costado, o sea, en tu práctica, y pues si no es así, ¿cuáles son como los principales retos que has enfrentado tú? Mira, en mi caso, yo soy hiperflexible. Entonces, es algo que no conozco tanto técnicamente
porque lo traigo de forma natural. Pero algo que he aprendido en la práctica, pues todo el mundo diría, qué padre, ¿no? Eres flexible y de inmediato fuiste como practicante avanzada. Pero pues no, la flexibilidad es algo que necesita fuerza para que tengas posturas estables. De lo contrario, estás muy propenso a lesiones. Entonces, algo que yo he tenido que aprender fue a reconocer en primera mi proceso de avanzar, que ha sido muy, muy lento. O sea, cualquiera pensaría que al ser flexible sería muy rápido, pero por ejemplo, como en Ashtanga, es una práctica que es muy demandante en cuanto a fuerza, pues te detiene hasta que la logras. En mi caso, por ejemplo, Chaturanga, que es esta flexión al frente como si fuera que es muy similar a una lagartija, es una postura que me tocó prácticamente un año. Y yo puedo decirte que he tenido muy pocos alumnos que se han tardado lo que yo me tardé haciendo Chaturanga. O sea, yo me acuerdo que yo veía cuando ya empecé a practicar Ashtanga, habían pasado 20 minutos y yo ya no podía. O sea, yo terminaba con los brazos así, como Bambi, me sentía todo el tiempo como un espagueti. Entonces, algo que he tenido que aprender es como a encontrar estos puntos de fuerza o de balance para mantenerme estable. Entonces, eso ha sido un proceso fue súper lento y a la vez como muy sutil. Sí. Ok, sí, es todo un reto también, ¿no? Como sí. Tratar de compensar esa otra parte, Exacto, ¿no? Exacto. Porque, pues sí, o sea, si no es una cosa, es la otra. Sí, Todos tenemos que trabajar, ¿no? Exacto, como no sentirte frágil. Sí. Bueno, hablamos, sí, sí de flexibilidad, pues de la parte física, Ajá. pero también como de las creencias, ¿no? Esta parte mental. Uh-huh. Y pues sabemos que también en muchas ocasiones pues puede llegar a ser como más difícil como cambiar un hábito Uh-huh. o alguna creencia limitante o algo que tenemos como ya muy arraigado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú y cuál crees que ha sido como la creencia que más te ha costado en tu caso pues tratar de trabajar? Bueno, la creencia fue que yo estaba muy identificada con mi desempeño atlético. O sea, yo decía, es que nunca fui seleccionada, o sea, es que siempre lo había hecho fatal, es que yo estoy muy débil, soy muy frágil. Y entonces, o sea, como que de la práctica viene a decirte como ya basta, o sea, como deja de identificarte con eso. Y esa es como que yo podría decir que ese es el mayor aprendizaje. O sea, en primera tienes que desaprender. O sea, porque no es como que, bueno, entonces ahora voy a decir que soy fuerte. O sea, como que en ese momento decir, bueno, sí soy fuerte, pero me estoy viendo que los brazos no me dan. O sea, es como, no me puedo decir que soy fuerte en este momento si estoy viendo que mi cuerpo no me responde, ¿no? Sí. Entonces fue como que en ese momento entender que lo que correspondía era desaprender, ni siquiera meterle ahí ya una nueva creencia, solamente desaprender y ya. Y esto es, ahora sí como que esto es lo que hay y ya, y lo haces porque te sientes bien al final de la práctica. Porque si me hubiera identificado con la frustración que sentía del que no me salían las posturas o que de pronto veía que llegaban alumnos pues que llevaban menos tiempo que yo y que empezaban a avanzar, no, olvídate, o sea, yo creo que yo me hubiera salido a los 3 meses de ahí. Sí. Entonces, bueno, resumiendo, yo diría que lo más como profundo y sutil que te enseña la práctica es desaprender. O sea, tienes que ir abierto a eso. Sí, sin duda. Ajá. Completamente de acuerdo. Oye, y pues bueno, sí, como lo mencionas, es todo un reto como trabajar esta parte de la fuerza, ¿no? Uh-huh. Como esta parte de, tratar como de resistir para lograr pues una práctica completa, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que eso se pueda relacionar de alguna manera como con un pendiente que tengas allá afuera, fuera del tapete? ¿O eso ya está muy volado? ¿Qué opinas tú?
Pues mira, yo siento que la práctica, sí, o sea, como que en nuestro cuerpo, la verdad, sí es como un lienzo en el que está ahí impresa tu historia, ¿no? Y la práctica es como esta terapia que de pronto te confronta, pero sí es una terapia, o sea, como muy fuerte, porque creo que no es así como muy puntual que venga a decirte, no sé, si tú tienes un tema con tu mamá o con tu papá, que te lo va a venir a decir como si es una terapia psicológica, ¿no? Pero lo que sí sientes que emana, o sea, es que de pronto se presentan emociones en tu práctica que sí vienen a hacerte ver que tienes algo que, pues, que resolver, ¿no? Yo en mi caso puedo decir que sí lo relacionaba mucho con sentirme segura, como con el cambio, con la incertidumbre, pues sí, con empezar ya a identificarme como una persona fuerte, que al final de cuentas quizá no, o sea, mi forma de sobrellevar las cosas no es como con autoritarismo, o sea, no, más bien, o sea, no relaciono la fuerza como con ese carácter como súper fuerte, pero como que mi fuerza viene más como a través de la resiliencia, ¿no? Y creo que esa versión fuerte que yo no sabía qué era, la conocí a través de la práctica y sobre todo a través de la respiración. O sea, eso sí es súper clave. O sea, porque de pronto te encuentras con un temple que no sabías que existía dentro de ti. Bueno, al menos yo que soy, o sea, que me consideraba como una persona como que no, es que a mí cualquier cosa me da como ansiedad y así. Entonces era una versión mía que yo no conocía y que puedo decir que la conocí a través de la práctica. Y sí, esto sí vino, creo que a través de, o sea, las posturas de fuerza sí vienen mucho a enseñarte a tener pues este temple. Sí. Muy bien, pues sí, hablamos de flexibilidad y hablamos de fuerza. Uh-huh. Y pues ya nos hablaste también como esta parte, como la relacionas con el temple, ¿no? Uh-huh. Pero ¿consideras que la práctica ha influido pues en tus creencias, en tus opiniones, no sé, quizá en la visión ética que tengas como de la vida? Uh-huh. Sí, completamente. O sea, en primera vino a dejarme muy claro como que lo único que tenemos seguro es el cambio, ¿no? Entonces, hasta como que en ese tipo de cosas hasta me da un poco de miedo responderlas porque siento que en cuanto las diga, ya estoy cambiando de opinión, ¿no? Pero bueno, siento que te ayuda a hacer las paces con muchos conceptos que se romantizan mucho o que se escuchan muy bonitos, pero ya en el momento de sostenerlos, o sea, por ejemplo, yo siempre decía que admiraba mucho la congruencia, ¿no? Y pues sí, la congruencia puede ser admirable, pero es insostenible. O sea, porque como estamos en constante cambio, llega un momento en el que de pronto, o sea, si tu forma de actuar y de pensar cambia, hay ideas que probablemente las súper defendías y sostenías y de pronto ya no eres capaz de sostener así tu banderita con toda la fuerza, ¿no? Y entonces ahí llega un momento en el que pues te puedes sentir incongruente, pero pues es necesario de pronto sí tener esos momentos incongruentes. Sí. Entonces, eso vino a enseñarme la práctica, a hacer las paces con el cambio, con la incertidumbre. Sí, completamente. Estoy de acuerdo. Y yo lo relacionaría también Ajá. como con pues esta parte que, o sea, al final como que uno cree Ajá. que va trabajando como en sí mismo, ¿no? En Ajá. ser como una mejor versión de sí mismo, sí. en ser una mejor persona. Ajá. Pero te das cuenta que también, no sé, tú te percibes a ti mismo pues más bondadoso, sí. pero por lo tanto percibes al mundo pues más violento, ¿no? Sí, claro. O te percibes como pues más tolerante Ajá. y percibes al mundo, no sé, como más reactivo, ¿no? Sí. Pero creo que también entra como esa parte de decir, ok, pues si yo estoy trabajando en mí, no voy a esperar que los demás estén Ajá. acorde con mi realidad o con lo que yo, los principios éticos que yo tengo ahorita, ¿no? Ajá. O sea, debo de aceptar que
el mundo es como es y quizás sí estoy trabajando en mí, pero también tengo que trabajar un poquito la tolerancia de decir, pues los demás, pues tienen cada uno su camino y no Sí. van a estar acorde a lo que yo pienso Sí. ahorita, ¿no? Sí, o sea, sobre todo en un principio donde, bueno, no tiene que ser en un principio, pero llega un momento de la etapa en la que, de tu etapa en la práctica en el que sí te empiezan a caer muchos veintes, o sea, como, en mi caso no fue inmediato porque yo, o sea, como que, o sea, sí, no sé, no me hacía preguntas, la verdad, o sea, esas preguntas vinieron después, pero cuando empiezan a caer estos veintes, que yo me doy cuenta que me estoy haciendo nuevas preguntas, en ese momento sí llega como, o sea, hasta me da como pena exponerlo así, y que veo que muchos pasamos por eso, pero como de superioridad, porque te das cuenta que tú estás como que descubriendo algo, ¿no? Y entonces se te hace súper fácil juzgar a dónde vas, ¿no? Porque pues no están trabajando en sí mismos, como tú se supone que sí estás trabajando. Y entonces ahí es donde, pues, como eres primerizo, la verdad. Entonces estás como, pues juzgando el camino, el camino de otros, y cuando ya pues empiezas a seguir estudiando un poco más, pues justo te das cuenta que eso es, cada quien tiene su camino, cada quien tiene sus procesos, y justo parte de practicar yoga es respetar el proceso de otras personas, ¿no? O, por ejemplo, me entró a mí como que un amor por Ashtanga, así como que esto es lo máximo, y bueno, sigo pensando que es lo máximo, pero sí creo que no es lo máximo para todos, ¿no? Sí. Entonces, de pronto, sí pasé por esa etapa como desaprobatoria de otras escuelas, de otros estilos, pero era porque yo no conectaba en ese momento con los otros estilos, pero eso no los hacía ni buenos ni malos, ¿no? Sí. O sea, creo que esa es una mala práctica cuando de pronto desde nuestra escuela criticamos pues otras escuelas. Justo. La verdad es que ahí lo único que dejamos claro es que todavía nos falta mucho camino, trabajar, ¿no? Sí, sí existe y pasa justo, y creo que más en esta parte en la que dices, ¿no? Como desde el momento en el que dices, estoy trabajando en mí, y entonces empiezas como a juzgar también como el camino del otro. Igual ya lo estás haciendo desde el ego, no tanto como desde tu esencia del ser, ¿no? Que como mencionaste antes de la entrevista, pues realmente es tu ego, es tu mente la que está juzgando, ¿no? No es quizá como el testigo que está ahí, ¿no? El que está trabajando en sí. Sí, pasamos por esas etapas. Y ya, fíjate que tarde o temprano, o sea, como encuentras ese punto donde cuando fuiste, bueno, yo al menos me he dado cuenta que cuando he juzgado muy fuerte, de pronto te toca estar en ese punto en donde cambias de opinión y estás haciendo eso que criticaste, ¿no? Porque yo de pronto tuve etapas en las que yo sentía como esta curiosidad por practicar algo que, o sea, como salirme, no necesariamente como de Ashtanga, pero sí probar otras cosas, o sea, vino esta parte de mí así como curiosa de quiero saber o sea, como de qué tratan estas otras como escuelas, y pues sí, o sea, fui a Vinyasa con una maestra que me encanta, que se llama Ligia Lima, y me encantó, o sea, como que ahí mi percepción de Vinyasa cambió completamente, ¿no? Y después tuve la oportunidad de ir ahí sí no recuerdo cómo se llama el maestro, a una clase de restaurativo, y en un principio fue muy confrontativo porque pues yo venía de la exigencia de física que luego tienes como en Ashtanga, y que incluso también lo tiene Vinyasa. Vinyasa Hatha, que también lo tiene. Entonces como que eso vino así como que a romperme muchísimo, y ya después pues me encantó la clase, ¿no? Entonces sí entiendes por qué cada quien ahora sí que encuentra su camino de asana. Sí, justo. De asana, de posturas que quiere explorar. Muy bien. Oye, regresando un poquito a
a lo que tú me mencionabas hace ratito, ¿no? Esta condición de hiperlaxitud. Ajá. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que tiene hiperlaxitud y cómo adaptar su práctica para mantener, pues, un equilibrio seguro? Pues, en primera o sea, desde ahorita ya renuncie a la prisa, porque tu proceso posiblemente va a ser más lento. Bueno, en mi caso, porque yo lo único que hago es yoga. O sea, la única manera en la que me metes a un gimnasio ha sido porque he dado clases en gimnasios. O sea, pero yo nunca he ido como a hacer pesas o así, meterme a los aparatos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, si te gusta, posiblemente sí estaría bien explorar algunas otras disciplinas que te ayuden a tener fuerza para tener una flexibilidad más estable y que evites lesiones. Y como en mi caso, que yo solamente ha sido a través de la práctica de yoga, es pues ir lento, reconocer tus límites. A mí, yo me acuerdo que hubo una maestra cuando yo ni siquiera me había dado cuenta que tenía hiperflexibilidad, o sea, no era consciente, ¿no? Hasta que me hizo ver en mi perro mirando hacia abajo, sí, ve tus codos, y yo, ¿cómo que? Y entonces me ajusta, y para mí era como, o sea, no, es que esto se siente súper incómodo, porque, o sea, por ejemplo, yo mi brazo, o sea, o sea, en este momento estoy extendiendo mi brazo y tengo, o sea, mi muñeca me queda por debajo de mi codo, ¿no? Entonces me ajusta para quedar con los brazos rectos y yo sentía que tenía los brazos encogidos. Okay. Y eso es lo que tienes que hacer, o sea, hacer una flexión muy sutil para que tus brazos realmente queden rectos y que no tengas como fugas de fuerza, porque estás muy propenso a lastimarte los codos. Y yo hasta el momento, afortunadamente, yo no me he lastimado codos, porque siento que a mí me quedó como muy claro como, pues voy a ir lento, pero no pasa nada. Pero sí he visto que gente que tiene mi condición se lesiona muy comúnmente los codos. Pero pues vaya lento y ya, no pasa nada. Es un buen consejo, sin duda. Bueno, pues ahora háblanos un poquito del viaje de ser maestra. Uh-huh. ¿Qué es lo que más disfrutas y qué es lo que te inspira? Mira, así como yo estoy, o sea, como llegó a mí, como yoga llegó a mí de súper churro a través de una amiga que fue sumamente perseverante en invitarme, lo mismo para dar clases. O sea, cuando yo tomo la certificación, la tomo porque yo solamente quería saber más, o sea, como para mí me parecía impresionante cómo yo me estaba sintiendo y yo decía, sí quiero estudiar más. Y entonces por eso yo tomé una certificación, pero en mi caso era la única que, bueno, no, sí había creo que otra persona que decía, no, yo no tengo planeado ser maestra, pero todas las demás ya eran maestras. Entonces, para mí, ese proceso fue como súper fuerte porque yo decía, yo solamente quiero estar aquí como para estudiar, como por ñoña, la verdad, para saber más sobre este tema. Y para mí ese como me daba como pánico escénico dirigir un grupo. O sea, no sabes el miedo. La primera vez que di una clase, yo por dentro estaba llorando, apenas se escuchaba mi voz. O sea, yo creo que ni siquiera yo me podía escuchar mi voz. Era una voz como súper temblorosa, súper frágil. Yo decía, no, yo no quiero estar aquí al frente de esto. Y aparte, para mí me imponía mucho estar dando clases de pronto a un grupo de maestras, ¿no? Porque la que era incluso mi maestra estaba tomando la certificación. Entonces era, ¿cómo me voy a poner al frente de ella a dar aquí instrucciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues se convirtió en un proceso también como súper personal, esa certificación, ¿no? Pero eso me ayudó mucho a darme cuenta, pues, que eso es un compromiso que hay que tomárselo como muy seriamente. Sí. O sea, yo tomo la certificación y como hasta después de 3 años yo empiezo a dar clases. Y no lo hago por decisión propia. O sea, lo hago porque uno de mis mejores amigos que tenía un estudio de yoga se iba a ir a estudiar con su maestra y entonces me dijo, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero te vas a aventar
porque eres mi opción A, B, C y D para dar las clases. Y yo, no, ¿cómo crees? O sea, no, porque a mí, o sea, como que el tema de manejo de grupo o sea, como para mí era de, no, es que se necesita muchísima más experiencia, ¿cómo crees? Y él me decía, ya, hombre, ya, aviéntate, o sea, conoces muy bien, o sea, no es como que estés enseñando algo que no has practicado, ya para ese entonces ya tenía un rato de práctica. Obviamente ahorita veo hacia atrás y pues sí, estaba en pañales, o sea, era un aprendiz. De hecho, todavía, o sea, como siempre, yo siento que nunca vas a sentir que sabes suficiente para dar clases. O sea, como es súper vasto el camino de maestro, o sea, siempre vas a ser estudiante. Entonces, como que para mí era, no, yo no estoy lista. Y sí, ahorita lo veo y creo que no estaba lista, pero pues me aventé. Pues como en todo, ¿no? Nunca como dejas en todo, de aprender. exacto, nunca dejas de aprender. Y pues empecé, primero me dijo, ándale, por una semana danos clase nada más a mí y a mi novia. Y entonces empecé a darles clase. Y pues sí, la verdad es que dije, sí, no es como que esté dando algo que no haya hecho antes. Esto es algo que he estudiado bastante. Y pues me aventé a dar clases, me quedé con sus clases como, creo que fueron como unos 3 meses el que se fue a estudiar con su maestra, y ahí yo estaba daba Mysore, sí, porque me dejó sus clases de Mysore y la primera serie guiada. Y ya, yo como que él llegó, le entregué sus clases, y ya me dijo, tú quédate con estas clases, porque él estaba dando clases en la mañana y en la tarde. Me dijo, no, o sea, yo ya estoy full, ayúdame con las clases de la tarde. Y me quedé con las clases de la tarde. Yo en ese entonces tenía un negocio, tenía una zapatería, y entonces me venía muy bien como tener estas dos actividades. Y llegó un punto en el que dije, no, ¿sabes qué? Es que ahorita siento que mi negocio está pasando por un momento en el que tengo que estar toda mi atención en eso, y dejé de dar clases. Okay. Pero dejé de dar clases entre comillas, porque como ya me había aventado a dar clases y ya tenía como mis amigas que sabían que daba clases, o sea, yo seguía dando clases diario porque eran pero de puras suplencias, o sea, no eran mis grupos. De pronto yo seguía, o sea, yo dije como un mes, yo voy a estar full en mi negocio, y pues no, o sea, yo estaba, o sea, me la pasaba supliendo clases, hasta que ya después tomé, ya definitivamente ya tomé grupos, y siguieron creciendo y hasta la fecha. Quizás era... No fue elegido, Sí. No fue una elección. Súper bien. Ajá. Qué cool. Esta parte de la entrevista quedó pendiente por contestar, así que le estoy enviando por este medio. Era muy importante, y es qué es lo que más me gusta acerca de dar clases. Y bueno, primero, lo que más me gusta es que sé que un alumno nuevo va a venir a enseñarme algo, porque siempre aprendo de mis alumnos y me enriquece muchísimo como maestra. Y bueno, por otro lado, es muy gratificante ver el antes y después de la práctica, porque de verdad ahí siempre confirmo que la respiración tiene poderes mágicos que hace que los alumnos logren un cambio de ánimo, y esto a lo largo, o sea, del tiempo, empieza a hacer que se hagan nuevas preguntas, y acompañarlos en ese proceso es muy bonito. Obviamente es muy gratificante verlos lograr alguna postura que creyeron que jamás la iban a lograr, porque pues empiezan a conectar con un aspecto de su cuerpo y de su personalidad que creyeron que nunca iban a desarrollar. Entonces, como que siempre hay una versión de ti que no conoces y que la práctica permite que conozcas. Entonces, eso es muy bonito del viaje como maestra. Bueno, y pues ya casi para cerrar, platícanos cuáles consideras tú que pueden ser como unos buenos hábitos que le pueden servir pues a todo practicante para tener una práctica constante.
Pues verlo un poco más como la mentalidad de un niño. O sea, ir dispuesto a sorprenderte, a conocerte, a divertirte. O sea, va a haber muchas veces que no va a ser disfrutable el viaje, ¿no? O sea, con esto no quiero romantizar el camino de yoga, porque de pronto dices, ay, yo quiero venir a divertirme y lo menos que estoy haciendo en este momento es divertirme, pero divertirte en cuanto a que pues que lo veas con estos ojos que estás aprendiendo cosas nuevas y eso es muy, muy gratificante. No se comparen con otros, eso definitivamente es algo que tienes que dejar hacer, porque el viaje de la persona que está al lado de ti es o sea, te aseguro que es completamente diferente al tuyo. Total, o sea, viene de condiciones físicas muy diferentes a las tuyas y posiblemente también mentales. Entonces, o sea, ese viaje va a ser muy diferente al tuyo. Entonces, deja de preguntarte cuándo va a salir, cuánto falta para, olvidarse de ese tipo de preguntas y sobre todo como enfocarte en cómo te sientes cuando terminas la práctica. A mí eso es lo que me ayuda a practicar hasta la fecha, porque de pronto hay días en los que no me quiero parar en mi tapete. O sea, a la fecha, que ya tengo un buen tiempo en esto, a días en los que digo, no, hoy no quiero, pero como no me aguanto, o sea, como que me encanta cómo me siento al final, o sea, cómo cambia mi percepción de las cosas, digo, no, o sea, no, sí la voy a hacer y siempre que termino, la verdad es que nunca te arrepientes, aunque tu día a lo mejor quede un poco más apretadito en cuanto a que tienes muchas cosas que resolver. Nunca te arrepientes porque tu percepción cambia y entonces pues te sientes mejor. Entonces, aférrense a cómo se sienten al final de la práctica. Sí, completamente. Te doy toda la razón. Sí. Perfectísimo. Pues se nos está terminando el tiempo, Mariela, pero te agradezco mucho que pues hayas aceptado mi invitación, que hayas estado aquí en este episodio y que pues nos hayas compartido tu visión sobre la flexibilidad, ¿no? No solo pues física, sino también mental. Sí. Y pues ya, solo quería como comentar algo relacionado con lo último que dijiste, ¿no? O sea, dijiste algo clave que es no te compares, y sobre todo no te compares con alguien que tiene hiperflex, ¿no? Porque esa persona también tiene su chamba, ¿no? Exacto, o sea, como que puede percibirse como un practicante avanzado, pero no te creas, o sea, también hay muchas cosas por resolver. O justo no te compares con un cuerpo completamente diferente al tuyo. Por ejemplo, yo admiro a esa gente que, wow, ve cómo vuela. Pues sí, pero, o sea, incluso si tú no vuelas, no pasa absolutamente nada. O sea, no es como que eso no hace buena o mala tu práctica, ¿no? De hecho, justo eso es lo que tienes que aprender, como que a mantener el enfoque en tu tapete y quitarte como estas distracciones de lo que puede estar ocurriendo al lado. Y eso, de verdad que sí, tarde o temprano, o sea, como que cosechas eso, porque también te ayuda a discernir de todas esas voces que hacen ruido y que nos distraen. Y si vas conectando como que con una voz más sabia que llevas dentro, por muy místico que se escuche, sí ocurre. O sea, como que de pronto hay opiniones de la gente que como que ya no te importan. O sea, como muchos estándares de éxito que de pronto ya no los tienes o que cambia más bien tu percepción acerca del éxito y del futuro. Sí. Entonces, no se distraigan con ese tipo de... Respiren y no se distraigan. Eso es lo más importante, que respiren. Sí, la clave. Ajá, exacto. Genial. Perfecto, pues muchas gracias, Mariela, otra vez. Gracias por estar aquí, por compartir tu visión y pues eso es todo. Namaste. Muchas gracias por invitarme. Muy lindo tu espacio. Cool.